Buenos días, alumnos. Les habla el profesor César Martínez. Según el horario, hoy día tenemos la asignatura de geometría. Vamos a iniciar el tema de triángulos. ¿Cómo vamos a aprender este tema? Este tema lo vamos a aprender conociendo su clasificación y sus propiedades fundamentales. ¿Correcto? Pero antes de que pasemos a la clasificación, es necesario que el alumno tenga muy claro qué cosa es un triángulo y sus elementos. Porque sin ello no podemos nosotros desarrollar los ejercicios porque no identificamos las partes que posee un triángulo y sus elementos a la vez. Entonces, vamos a definir de manera rápida qué cosa es un triángulo. Un triángulo es aquella figura geométrica formada al unir tres puntos consecutivos coplanares pero no colineales. Sabemos que no colineales significa que no están en la misma dirección, mediante segmentos. La palabra segmentos, saben ustedes que es la unión de dos puntos. Muy bien, y acá tenemos su notación, ¿no? La notación de un triángulo se nota así como un pequeño reducido, un pequeño triangulito, ¿no? Listo. Muy bien. Los elementos, vértice, que están acá, ABC, lados, que vienen a ser AB, BC y AC. Longitud de los lados, ABC, que está con letra minúscula. Ángulos interiores, alfa, beta y teta. Ángulos exteriores, tenemos X, Y y Z. Entonces, si yo quiero hallar el perímetro de un triángulo, tengo que conocer la longitud de los lados. Entonces sumaría A más B más C. Si quiero hallar el semiperímetro, viene a ser la suma dividido entre 2 o la semisuma. Muy bien. Entonces, ahora, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir lo aprendido? Me va a servir para conocer su clasificación, ¿correcto? Su clasificación de los triángulos y a la vez conocer sus propiedades fundamentales. Para eso te va a servir, ¿no? Lo aprendido. Muy bien. Entonces, vámonos ahora nosotros a lo que es la clasificación. De manera rápida, porque esto ya lo hemos llevado en primero y segundo año. Su clasificación de acuerdo a la longitud de sus lados está plasmado en tres. Escaleno, cuando tiene los tres lados diferentes. ¿Correcto? Entonces, si tiene tres lados diferentes, tiene que también tener tres ángulos diferentes. Tiene que guardar esa relación. Isósceles, cuando tiene dos lados iguales. Mira, acá están los dos lados iguales. Entonces, si mira quién se opone, teta. Entonces acá también tiene que ser teta. Muy bien. Triángulo isósceles, dos lados iguales, dos ángulos iguales. Triángulo equilátero, es aquel triángulo que tiene tres lados iguales. Y si tiene tres lados iguales, sus ángulos también tienen que ser iguales. Y se cumple que es 60, 60 y 60. Muy bien, ahora vamos a ver la clasificación de acuerdo a la medida de sus ángulos. El primero tenemos el triángulo acutángulo. ¿Cuándo se menciona este triángulo? Cuando sus ángulos interiores, aclarando, son mayor que 0, pero menor que 90. ¿Correcto? O sea, estamos hablando de ángulos agudos. Triángulo rectángulo es cuando tenemos la presencia de un ángulo interior de 90 grados. ¿Correcto? Triángulo obtusángulo. Usted sabe, obtusángulo viene de obtuso. ¿Y qué cosa es un obtuso? Aquel ángulo que mide mayor que 90, pero menor que 180. Muy bien. En estos tres triángulos, vamos a ver que las propiedades fundamentales se van a cumplir. ¿Cómo es eso, profesor? Que la suma de los tres ángulos me va a dar 180, ya sea en cualquiera de estos tres tipos de triángulos. Muy bien. Vamos ahora a ver las propiedades fundamentales. Esto me interesa a mí, porque con esto tú vas a poder encontrar la resolución de cualquier triángulo. Listo. Primera propiedad básica, la suma de ángulos interiores. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Dice que la suma de los interiores me tiene que dar 180. ¿Quiénes son los ángulos interiores? Alfa, beta y teta. Es 180. Segunda propiedad. La segunda propiedad habla de ángulos exteriores. ¿Qué dice la propiedad? Dice que los ángulos exteriores, o sea, X más Y más Z, me debe dar 360. Tercera propiedad del ángulo exterior. Si ustedes observan acá, ¿quién es el ángulo exterior? X, porque está afuera. ¿Y quiénes están los interiores? Teta y alfa.
¿Qué dice la propiedad? El ángulo exterior viene a ser la suma de los dos ángulos no adyacentes, es decir, los que están al frente. Muy bien. Y por último, la propiedad de la existencia del triángulo. Recuerden que no todos los triángulos existen. Esta es una prueba de saber quiénes existen y quiénes no. ¿Y cómo se aplica la existencia de un triángulo? Muy bien. Por ejemplo, yo quiero hallar el lado B. Desconozco o no tengo el valor de B. Quiero saber qué valores puede tomar B. Hago lo siguiente. Resto C menos A en el lado izquierdo y al otro lado hago su suma, C más A. ¿Correcto? Acá está, mira, B. Entonces, ¿qué se cumple esta propiedad? Que debe ser mayor que su diferencia, pero menor que su suma. Muy bien. Ahora sí, toda esta teoría lo vamos a plasmar en los ejercicios. Vamos con el primer ejercicio. En el primer ejercicio me piden hallar X, ¿correcto? Acá está X, como incógnita. Ya, entonces, solución. Hay dos formas, hasta tres formas puede haber de encontrarlo, aplicando las tres propiedades. Pero vamos a buscar la más fácil. ¿Cuál es la más fácil? La primera propiedad. ¿Qué cosa es? La propiedad de ángulos interiores. Todos sabemos que la suma de los ángulos interiores me tiene que dar 180. Muy bien, voy a aplicar yo la primera propiedad. Esta propiedad voy a aplicar. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Entonces, para que yo pueda aplicar esa propiedad, necesito el ángulo interior de este lado y necesito el ángulo interior de acá. Entonces, ustedes saben que este es un ángulo llano. Esto también es un ángulo llano. Ustedes saben que el ángulo llano es 180. Entonces, vamos a ver cuánto le falta a 126 para ser igual a 180. ¿Cuánto le falta? Le falta 54. Acá está. Este le corresponde 54. Aquí tiene 114. Para 180 le falta 66. Aquí está. ¿Correcto? 66. Muy bien. Como ya tengo los tres ángulos interiores, 54, 66 y X, aplico la propiedad. Lo sumo los tres y sale igual a 180. Hasta acá termina geometría. Viene el álgebra. 54 más 66 me da 120. Como acá está sumando, pasa a restar. ¿A quién resta? A 180. Por lo tanto, haciendo la diferencia, X vale 60. Y ahí está, muchachos. El valor pedido ya lo hemos encontrado. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Ya. Me piden hallar el mayor valor entero del perímetro del triángulo equilátero ABC. Ya. Acá está el triángulo ABC, mira. Yo para hallar el perímetro, ustedes saben que el perímetro es la suma de los tres lados. Pero como me dice que es equilátero, basta saber este lado para que este lado y este lado sean iguales. Muy bien. Entonces, para ello, yo voy a aplicar la propiedad de la existencia del triángulo. Mira, esta propiedad. ¿Por qué? Porque a mí me falta un valor acá. Me falta una longitud. Entonces voy a aplicar este teorema o esta propiedad. Muy bien. Ahora sí. Entonces, le voy a poner X como incógnita. Entonces, X lo pongo acá. Y aplico la propiedad. Resto 6 menos 5 al lado izquierdo. Y al otro lado 6 más 5. ¿Correcto? ¿Cómo se lee esto? Mayor que su diferencia, pero menor que su suma. Así se lee este intervalo. Muy bien, entonces 6 menos 5, 1. 6 más 5, 11. Quiere decir que el valor de X va a tomar no solamente un valor, va a tomar varios valores. ¿Por qué? ¿Quién es mayor que 1? 2, 3, 4. ¿Hasta dónde llego? Hasta un número menor que 11. Entonces, menor que 11, ¿quién es? 10. ¿Y por qué pongo 10? Porque a mí me pide el mayor valor entero. Acá está, 10. ¿Correcto? Muy bien, entonces, si este valor vale 10 y me dice que este triángulo es equilátero, quiere decir que esto vale 10 y esto también vale 10. Entonces, si ya tengo las tres longitudes, yo ya puedo hallar el perímetro. Entonces, como el perímetro es la suma de los tres lados, entonces lo represento. 2P es igual a 10 más 10 más 10. Haciendo un esfuerzo, el perímetro vale 30 de ese triángulo equilátero ABC. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a reforzar lo aprendido.
¿Correcto? Ya. ¿Qué me piden en este ejercicio? Me piden calcular la medida del ángulo X. El alumno estará observando y estará que pregunta, pero este es un cuadrilátero y estamos en el tema de triángulo. ¿Qué tiene que ver? Ah, si es un cuadrilátero, nosotros tenemos que hacer que se convierta en un triángulo. Y para eso, para que se convierta en un triángulo, tenemos que trazar líneas. Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué línea puedo trazar ahí? Fácil. Nosotros, en anterior clase, habíamos hecho líneas notables. Quizás no este año, pero el año pasado hemos hecho. ¿Correcto? No me pueden decir que no, porque ustedes han llevado conmigo. Entonces, ¿qué tipo de línea notables es? La línea notable que voy a trazar es la cebiana. ¿Por qué? Porque la cebiana es una línea que divide el triángulo. Lo divide. Ojo, quiero aclarar, no lo divide en partes iguales, solamente lo divide al triángulo. ¿Correcto? Listo, muy bien. Entonces, si yo trazo esta cebiana, ya me doy cuenta que acá hay un triángulo y acá también hay otro triángulo. ¿Correcto? Empiezo el triángulo donde no está X. ¿Correcto? Siempre se empieza donde no está la incógnita. Muy bien. Entonces, miren alumno, ¿ve? A mí me dicen que este lado y este lado de acá. Acá está, ¿ve? Si yo trazo esta línea, se ha convertido en un triángulo. Ya, ahora, mira, ¿ve? Este ángulo vale 60. Yo te pregunto, ¿qué tipo de triángulo es este? Si tiene dos lados iguales. Ah, muy bien, isósceles. Entonces, si es isósceles, quiere decir que este ángulo tiene que ser igual que este ángulo. ¿Correcto? Entonces, por lo tanto, si tú tienes 60 y quieres hacer cumplir la propiedad 1, que es la suma de los interiores me da 180, o sea, te falta 120. Pero como es isósceles, quiere decir que ese 120 lo voy a partir en dos partes iguales, 60 acá y 60 acá. Muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado? Mira, ve, los tres ángulos son iguales. Si tú recuerdas acá, mira, ve, mira el triángulo equilátero. Los tres lados son iguales. Por lo tanto, tú estás haciendo de isósceles, que era este triángulo, ahora se convierte en equilátero. Mírame. Listo, muy bien. Una vez que ya tengo este triángulo equilátero, me voy al otro triángulo. Mírame. ¿Qué ha pasado? Ah, profesor, mírame, tiene dos puntitos iguales. Ah, entonces quiere decir que este triángulo es isósceles. Muy bien. Entonces, alumnos, anteriormente este triangulito valía 100. Pero como he trazado la línea, este ángulo ahora vale 60. Entonces, para 100, ¿cuánto le falta? 40. O sea que 40 vale este angulito de acá. Muy bien. Mira, ¿quién está al frente de este puntito? Está X. Entonces, al frente de este también tiene que estar X. ¿Por qué? Porque es isósceles, pues. Y si hay dos lados iguales, tiene que haber también dos ángulos iguales. Muy bien. Ahora sí, aplico el álgebra. Planteo la ecuación de acuerdo a la propiedad fundamental de ángulos interiores. 40 más x es igual a 180. Aplico el álgebra. X más x, 2x. El 40 que está sumando pasa a restar. Y si resta 40 a 180, me queda 140. Despejo x, 2 pasa a dividir. Y queda 70. Muy bien. Entonces, hemos dado respuesta a ese ejercicio. Yo me quedo en casa. ¿Y tú? Gracias.